Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer un solo versículo para comenzar, el versículo 54. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos amados, yo leí esta escritura porque me llamó la atención un día miércoles, uno de los ministros que ministró en esta ocasión, de pasada leyó este pasaje y me llamó tanto la atención por la respuesta que Jesús da. ¿A qué da la respuesta Jesús? Cuando fue aprendido, cuando llegaron allí Judas con toda su gente, vamos a decirlo así, con los guardias, todo para prenderle, Pedro en defensa saca la espada y, como ya sabemos, corta la oreja a un soldado. Y el Señor lo reprende y le dice que vuelva a su espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y le dice esto en el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Está diciendo, ¿pensás que si yo le pido no me lo va a dar? Si le pido, me lo da. Pero entonces dice, ¿cómo se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces tenía una razón lógica de por qué no le pedía ayuda, porque Él vino justamente para eso. Entonces, si pedía ayuda, la cual podía recibir de su Padre, como Él lo testifica, entonces no se cumpliría el resto de las Escrituras, porque Jesús no vino para que, estando al borde de la crucifixión, viniera una legión o más de una legión de ángeles y lo librara. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que fuera hasta la cruz. Amén. Pero del camino, como siempre decimos, desde que comienza toda esta terrible situación, desde el momento en que lo encarcelan para adelante, el sufrimiento que tiene y todo, hermanos míos, todo era cumplimiento de la palabra. Tenemos nosotros por costumbre, el cristiano tiene por costumbre de pensar que el cumplimiento de las Escrituras solo habla de que Jesús debe morir en la cruz. Pareciera que solo eso es lo que habla. Sin embargo, hermanos míos, hay muchas palabras que se cumplen en este trayecto. Y yo quiero que lo veamos para que también le demos el valor de que es necesario que muchas cosas acontezcan para dar cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Escuchó? Es necesario que muchas cosas acontezcan para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Así como Jesús lo dice en este pasaje de esta forma, y lo vamos a ver en la Escritura, en algunos pasajes, porque hay muchos pasajes, donde se muestra el cumplimiento de la palabra de Dios, que a veces no tenemos en cuenta, pero Dios estuvo hasta en el mínimo detalle, para que hasta el mínimo detalle se cumpliese. Él, atento a la ley, Jesús mismo, dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde, la marca más pequeña del lenguaje hebreo, no pasaría, de la ley misma, no pasaría. Quiere decir que todo tiene valor porque todo procede de Dios, y que la ley, hermanos míos, como ya hemos oído, aunque es espiritual, sigue siendo buena, perfecta, trae provecho. Dios nos hizo nacer, como escuchamos, en el Espíritu para que podamos vivir una vida de acorde a las demandas de la justicia de esa ley. Entonces todo esto hacemos un repaso para que hallemos el valor de lo que se tiene que cumplir, lo que se cumplió en Cristo Jesús al pie de la letra y lo que va a tener que cumplirse por medio de nosotros. Cosas ya escritas,
alguien las tiene que cumplir. Nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando ya habla de que a la esposa se le ha concedido, que ya está todo preparado, a ella se le concedió. Juan está relatando una visión, está relatando lo que vio, está relatando el futuro y el final, la unión de la iglesia con Cristo. ¿Y qué es lo que ve? Allí ve a la iglesia enteramente preparada para desposarse con Cristo el Señor. Alguien tiene que cumplir esa escritura. Alguien tiene que cumplir con esa escritura. Juan vio a alguien allí arriba. Vio a la iglesia. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? ¿Todos los que digan Señor, Señor? ¿O todos los que, conforme a la escritura, van viviendo en esta vida a pesar de tantas dificultades y situaciones que nos tocan pasar para nuestro propio beneficio? Dios quiera que podamos entenderlo, ¿sí? De que podamos entender que esto es así. Capítulo 27 de San Mateo, vamos a ver unos versículos de la Biblia. 27. Y vamos a dar lectura al verso 35. ¿Lo tiene? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Lo leyó? Vamos a ver qué palabra se cumplía allí. Salmo 22, verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Lo leyó? Ahora fíjense cómo el Nuevo Testamento, o mejor dicho, la manifestación de la vida de Cristo y todo lo que con Él, lo que a Él le concierne, o todo lo que sucede con Él, tiene siempre un cumplimiento en el Antiguo Testamento. O sea, que sucedieron para que se cumpliese. Ahora, pensar en esto es algo tremendo, porque esto destaca más todavía que es una mente sobrenatural quien preparó todo esto. No solo por los detalles, sino por el tiempo transcurrido entre un hecho y el otro. Esto es para que algunos que no creen a la veracidad de la palabra de Dios puedan verlo, contar la diferencia de tiempo y alegrarse de que Dios realmente es Dios y hace las cosas de una manera sobrenatural, para que al cumplimiento de las mismas los hombres le den la gloria a aquel que vive para siempre. Y acá vemos y damos la gloria a Dios cómo cumple esta palabra ya dicha por el salmista en el Salmo 22, como la que vamos a leer ahora. Verso 39 del capítulo 27 de San Mateo. Dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Capítulo 22, verso 7 de Salmos. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Y después leemos el verso 8. ¿Ve cómo se cumple? Nosotros cuando observábamos esto decíamos y veíamos a los actores, porque eran los que actuaban en ese momento cumpliendo esta escritura. Veíamos a las personas obrando con un juicio que podríamos capaz hasta calificarlo como lógico y natural, hablando humanamente. Porque lo veían a Cristo, quien dijo ser Hijo de Dios, en una condición deplorable, en una condición de muerte, en una condición de maldito, porque ya estaba colgado en un madero, en una condición que difícilmente alguien podría creer en él, con excepción de aquel ladrón que estaba crucificado a uno de sus lados.
Él sí creyó y él sí fue ayudado por el Señor. Ahora, es tremendo pensar que haya habido tanto cuidado en los detalles mínimos. Y esto es para que nosotros veamos y tengamos mayor confianza en todas las promesas de Dios. Que realmente, aunque nos sucedan las cosas más tremendas, que nos parezcan a nosotros que son terribles, que no hay forma de solucionarlo o no hay forma de salir adelante, Dios está en el asunto. Porque si Dios logró que un hombre con 300 soldados venciera un ejército, como decía anoche el Señor, con nosotros cumplirá todo propósito. De eso tengamos seguridad. Aun cuando lo veamos tan difícil, aun cuando lo veamos nosotros que es imposible que se cumpla, una vez, como siempre digo, y me gusta mucho decir esto, una vez que la palabra sale de la boca de Dios, tiene fiel cumplimiento. Una vez que salió de la boca de Dios, se va a cumplir. ¿Lo creemos? Verso 43 del capítulo 27 de San Mateo. Dice esto: confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Salmo 22:8. Y dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, miremos nosotros, hermanos amados, ¿cómo puede ser que las personas que estaban encargadas de enseñar a Israel, a los judíos, no tuvieran en cuenta estas palabras? No se dieran cuenta del cumplimiento que ellos mismos efectuaban en la palabra de Dios. ¿Cómo sucedía de tal forma? ¿Cómo estaban velados, como relata el apóstol Pablo, velado, aunque lo leían cada sábado, velado a la realidad, velado a la revelación de la palabra de Dios, velado totalmente? No podían comprender, no podían entender, no se daban cuenta del cumplimiento de la palabra de Dios. Y cómo de esta manera se cumplía, palabra por palabra, las cosas que Dios había dicho. Seguimos leyendo, hermanos míos, para seguir gozándonos. San Juan, capítulo 19, verso 28. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y este es el cumplimiento de otro salmo que también vamos a compartir para alegrarnos y gozarnos en Dios. Amén. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Lo leyó? Y lo dice, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? Salmo 69, verso 21. Y en mi sed, la mitad del verso, me dieron a beber vinagre. ¿Escuchó? En mi sed me dieron a beber vinagre. Ya estaba escrito. ¿Cómo el salmista podía escribir algo tan tremendo como eso? ¿Y cómo se podía tener en cuenta algo tan pequeño dentro, por así decirlo, dentro de todo lo que le estaba sucediendo a Jesús? Podríamos decir eso era lo mínimo, ya estaba colgado en el madero. Si él no decía nada, ¿podría acaso pasar por alto? Seguramente, capaz que sí. Pero estuvo hasta el mínimo cuidado, hasta el mínimo detalle, hasta la mínima palabra, para que sea cumplida, para que nada falte, porque lo que dijeron los profetas debía de cumplirse. ¿En qué ayuda? ¿Podría ayudar en algo o no? Quizás ni importancia tenga mirar eso, pero lo que sí debemos, hermanos, que si Dios habló, por más mínimo que parezca, tenía que cumplirse. Por más mínimo que parezca. Verso 30 del capítulo 19 de San Juan.
Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. De esta palabra que también oímos ya algunas veces. Acabar, completar, realizar una cosa hasta su culminación. Escuche, de todas las otras cosas que oímos, también se añade esta palabra. Realizar una cosa hasta su culminación. Entonces, por eso tenía que tener cuidado en todo. Porque el mínimo detalle, la mínima palabra, se tenía que cumplir en la persona de Jesucristo. Por eso que colgado en la cruz, dijo todavía, para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Y allí se cumple, en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo para que el nombre de Dios sea glorificado, por un lado, y por otro lado, para que los creyentes que vendríamos en este tiempo tuviéramos confianza en Dios. Confianza en su palabra, confianza en sus promesas, confianza en su venida, confianza, hermanos míos, en todo lo que tenemos que hacer para que cuando Él venga nos haya haciendo como a Él le agrada. Confianza de que el Dios que nos llamó es el mismo Dios que nos cuida, es el mismo Dios que nos enseña, es el mismo Dios que nos ve día tras día, es el mismo Dios que vela por nuestra vida, es el mismo Dios que nos amó tanto que quiere llevarnos, hermanos míos, hasta la misma presencia de Él, conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora, esto que nosotros hablamos y es tan común, para otros es tan tremendo y tan increíble de tal forma que expresan no puede realizarse. Capítulo 27 de San Mateo. Gloria a su nombre. Verso 57. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Eso es todo lo que hizo José. ¿Pero quién dice que era? Cuando llegó la noche vino un hombre rico, que casualmente era discípulo de Jesús. ¿Para qué estaba este allí? Para cumplir la Escritura. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 53. Todo estaba escrito, hasta ese detalle. Verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Te decía, fue condenado como cualquier hombre, como cualquier malhechor, pero fue sepultado ¿dónde? Entre los ricos, o en un sepulcro de ricos. Mire cómo lo dice la traducción, nueva traducción viviente. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Así traduce este mismo pasaje. Ahora, el detalle: un hombre rico, discípulo, ¿qué hacía allí? ¿Cómo se convenció? ¿Cómo se persuadió? Es la obra de Dios, que se necesitaba para algo. A veces las personas pasan por un lugar, por una iglesia, por una congregación, porque Dios tiene un plan, quizás no con la persona, sino con lo que aquella persona pueda hacer. Por un momento, quizás pasa, de paso hace algo que Dios tenía planeado para hacer. Acá vemos a este hombre, pide el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una sábana limpia y lo pone en su sepultura, que había hecho cavar en una piedra. Eso no era algo que se podía hacer así nomás. Si no había dinero era imposible. Por eso dice que los ricos, aunque los hombres digan, este pobre tiene que estar tirado por allí, muerto y sepultado en cualquier lugar. No, tenía un lugar especial. Todo lo que Jesús empleó de la tierra, hermanos míos, en la tierra, mientras estuvo en la tierra, fue todo exclusivo para Él. Tanto el asna, el pollino de asna, como también la sepultura para la gloria de Dios. ¿Para qué lo hizo así? Para que vea que esto es un plan de Dios y que nadie podía alterarlo.
para que todos observen que si Dios establece algo se va a cumplir. Pero no te hagas problemas, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Pero no me va a alcanzar, no tengas problemas, si Dios tiene promesa contigo, se va a cumplir. No es, hermanos míos, el gobierno ni lo que el mundo pueda ofrecer lo que nos hace a nosotros alcanzar los planes de Dios, sino las palabras de Dios, las promesas de Dios, el propósito de Dios, nuestra confianza en lo que Él dijo. Eso hará que todo lo que Dios planeó para con nuestra vida se lleve a cabo. ¿Cuántos lo creen? Y damos gloria a Dios, ¿verdad? En el detalle Dios estuvo, en el detalle Dios está y seguirá estando. ¿Por qué se cumplía esto? Porque era necesario que se cumpla la Escritura. Por eso Él nos pidió ayuda a quien le podía librar. Cuando lo hizo a la manera, hermanos, que tantas veces hablamos. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ángel del cielo le fortalecieron para seguir adelante con el plan establecido por Dios el Padre. Amén. Seguimos. Volvemos a San Mateo capítulo 26. Y les digo, aún estas palabras, hermanos míos, dan evidencia que hasta el mínimo detalle tenía que cumplirse. Dice así el versículo 55 y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Escuchó? Mas todo esto, aún eso, mas todo esto sucede para que la escritura de los profetas se cumpla. Hasta en el mínimo detalle, hasta las cosas que podríamos decir nosotros que quizás ni tendrían que haber pasado. Jesús se lo recalca. Y no lo prendieron antes porque no fue la voluntad de Dios. Como cuando quisieron despeñarlo, no pudieron despeñarlo porque no fue la voluntad de Dios, porque no era el tiempo de Dios, porque no era el propósito de Dios. Y si hay algo que tenemos que afirmar en nuestros corazones, hermanos míos, a causa de tantas cosas que están sucediendo con el ser humano y con los mismos cristianos, y me refiero a enfermedades y situaciones terribles que nos ha tocado pasar y quizás nos tenga que seguir pasando, tenemos que estar seguros de que nadie nos saca de esta tierra si Dios así no lo quiere. Nadie nos saca de esta tierra hasta que no se cumpla el plan de Dios. Nadie le va a sacar a usted si Dios tiene un plan con usted. Pero ahora sí, no haga demasiado males. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Entonces tenemos que comprender, así como hay una confianza y una firmeza en todas las promesas de Dios, cada una de sus palabras son promesas, son palabras que se van a cumplir. Promesa por un lado, juicio por el otro, pero la palabra de Dios, cual sea la palabra que ha salido de su boca, se cumplirá. Entonces el hombre parte antes de tiempo de esta tierra porque no deja de obrar de una mala manera. El cristiano parte antes de tiempo de esta tierra porque no deja de obrar de mala manera. Entonces la paciencia de Dios, que gracias a Dios, hermanos míos, es para salvación, por amor a la persona, se la lleva antes de tiempo y no cumpliendo quizás así el propósito para el cual lo trajo. No vamos a hablar ahora de qué ocurrirá, qué pasará con ello, porque no es nuestro tema. Pero sí tenemos que observar esto. ¿Y por qué tenemos que aclararlo? Para que no nos confiemos desmedidamente, digamos, bueno, si ya que se va a cumplir y nadie me va a sacar de su plan, nadie me va a sacar de su propósito, entonces hago lo que me place, porque en definitiva Dios va a terminar cumpliendo su propósito en mí. Así como fue bien aclarado, gracias a Dios, en varias oportunidades con respecto a la salvación, de que la persona salva tiene un camino de vida diferente, así, hermanos míos, todo el plan y propósito de Dios se va a cumplir con nosotros siempre que hagamos lo que a Dios le agrada. Igual que lo hizo Cristo, como ejemplo de Jesús. Ahora, ¿para cuántos de nosotros la Escritura
tiene que tener cumplimiento? ¿En cuántos de nosotros la Escritura tiene que tener cumplimiento? ¿Cuántas cosas de la palabra de Dios, hermanos míos, esperan para ser cumplidas por usted? Esperan para ser cumplidas por mí. Esperan para ser cumplidas por lo que llamamos iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, los salvos, los que conformamos el cuerpo de Cristo, esta unidad maravillosa. Palabras que tienen que cumplirse, que tienen que ser cumplidas. Alguien las va a cumplir. Y yo ruego a Dios que seamos nosotros parte de aquella gran multitud. Gloria a Dios, que surcará los cielos cuando suene la trompeta. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Porque lo estamos creyendo, ¿verdad? Capítulo 5 de San Mateo. Verso 43 al 45 inclusive. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Lo leyó? Ahora fíjese. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Necesitamos enemigos. Si no, no se puede cumplir esta palabra. Amad a vuestros enemigos. ¿Tendremos enemigos nosotros? Cantidad de gente que aborrece al cristiano solamente por ser cristiano y se manifiesta como enemigo. Y muchas veces el cristiano, por no saber el lugar que debe ocupar, se llena su corazón de un deseo de venganza, de un deseo de, aunque sea de repudio a la persona, cuando tiene que llenarse su corazón del deseo de salvación para aquella. Fíjese la diferencia, porque ¿qué le dice Jesús? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y cómo termina el verso que hemos leído? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Ahora fíjese una cosa, ¿qué es lo que está pretendiendo el Señor Jesús con esta escritura? Que cuando nos suceda algo, cuando aparezca alguien, hagamos lo mismo que Dios hizo con sus enemigos, el hombre. Hagamos lo mismo, en vez de pretender juicio sobre la persona que merecido lo tiene, juicio sobre la raza humana que merecido lo tiene, por el amor con que los amó, prefirió entregar a su hijo en su lugar. Y salvando así a la humanidad, salvando así a los que creemos en Él. De la misma forma quiere que se forma y se forme en nosotros. Esta palabra ya salió de la boca de Dios. Esta palabra, hermanos míos, dice que debemos amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Hacemos esto? Cuando alguien ultraja a otra persona y persigue, se pone a orar. ¿De qué forma ora? ¿Que ya no me moleste? Esta escritura se tiene que cumplir. ¿Cómo ora? ¿Que no lo vea nunca más? ¿Que ya no venga? ¿Porque ya me tiene cansado? ¿Porque no soporto su presencia? Entonces, si eso sucede, ¿cómo se cumplirá esta escritura? ¿Cómo se cumplirá esta palabra? Ahora, esto sucede, debiera suceder para con los de afuera, pero sucede también con los de adentro. Porque los de adentro somos personas llamadas a ser transformadas por el poder de Dios, no por el poder de los hombres. A ser cambiadas por el poder de Dios, a ser cambiada por una fuerza superior que viene de lo alto por medio de su espíritu, no por lo que usted opine o lo que yo opine, no por su juicio o el mío, sino porque Dios así lo estableció. Así que cuando aquel que me aborrece, aquel que no me ama, aquel que quizás busca lo malo para mí, yo tengo la obligación como cristiano y como quien quiere imitar a Dios, mi Padre que está en los cielos, hacer lo que es correcto conforme a la palabra de Dios para dar cumplimiento a esta palabra. Si no pasó por alto ni siquiera aquellos que meneaban la cabeza juzgando a Cristo, hablando mal de Cristo, ¿pensamos nosotros que va a pasar por alto esto?
¿Tan solamente porque yo lo digo? ¿Tan solamente porque yo pienso que no debe ser así y me parece injusto? ¿Acaso era justo que el justo muriera por los injustos? Ni nosotros aceptábamos eso como justo, pero sin embargo para Dios, hermanos míos, fue que la posibilidad de manifestar no solo su amor, sino también su justicia. Gloria a su nombre. Hacer bien a los que os aborrecen. Aborrecer, por ejemplo, uno de sus significados es amar menos. A veces nos sentimos amados menos por algunos hermanos. Entonces sería la palabra aborrecido. Me siento aborrecido por tal. ¿Qué dice acá? Bien claro. Que hagamos bien. Que le hagamos bien. Pero no, nosotros tomamos distancia porque no nos sentimos bien, nos alejamos, preferimos no verlo. Y así nosotros evitamos el cumplimiento de la palabra de Dios. Es como si le dijéramos a Jesús que pidiera las legiones de ángeles, que lo defendieran. Esto es lo mismo. Yo le digo, Dios, sácamelo de acá, sácamelo de adelante mío. Estoy diciendo, no permitas que yo me perfeccione. ¿Se oye? Entonces tenemos que ver cómo pedimos, tenemos que ver cuál es el propósito de la palabra de Dios, porque así como podemos malinterpretarlo, como lo acabo de explicar, hay gente estudiosa, teólogo, que malinterpretan los pasajes de la palabra de Dios. Porque ya no lo ven con la fe, lo ven con la gran diferencia que hay entre Jesús y el hombre, Dios y el hombre. Más de allí no pueden comprender. Sigue diciendo. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nos detenemos allí un momento. Esto es algo que no hace mucho lo hemos oído y en varias oportunidades lo hemos oído, pero ahora viene esta palabra para mostrarnos a nosotros que debe tener su cumplimiento en nosotros. ¿Se oye? Debe tener su cumplimiento en nosotros. Si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hay recompensa. Porque dice bien claro, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Publicano era aquel que cobraba los impuestos y demás. Una persona despreciable para la sociedad judía. Y tenía su grupo de gente con los que obviamente se llevaban bien. Así que, ¿qué diferencia hacíamos con aquellos injustos y nuestra vida que decimos que somos justos? Si hacemos nada más que lo mismo. No hay recompensa. Entonces, esta palabra también se tiene que cumplir. Cuando esto suceda, yo debo darme cuenta que debe producirse en mí, debe producirse en nosotros la necesidad de amar. La necesidad de amar, como ya enseñamos, lo que no es amable, lo que no es fácil de amar. Porque amar al que te ama es lo más sencillo, lo más fácil, ¿verdad? Esto es algo que se comprueba en la misma familia, el amor que se siente, pero no es así con los de afuera. Esto sucede dentro de la iglesia con los mismos hermanos. Las diferencias que a veces hay, el amor preferencial hacia un hermano que hacia otro, todo eso tiene que desaparecer, porque nos vamos a reunir con el Señor, el cual no ha hecho jamás excepción de persona. Jamás. Por lo tanto, nosotros también, si queremos que esta escritura se cumpla, debemos hacer exactamente lo mismo. Y saludar, dice, a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La gente que no tiene a Cristo hace esto. Saludar al que saluda. ¿Sí? ¿Y saludar al que no saluda? No. Y si no me saludo. Y estamos hablando por ahí de gente que conocemos, de gente que se ofende, de gente que se enoja, no importa qué. Acá lo importante es cómo se va a cumplir la escritura conmigo, cómo se va a cumplir la escritura con usted. Según como yo lo veo, la escritura conmigo tiene que cumplirse de esta manera, hacer lo que Dios, nuestro Padre, nos dio ejemplo. No mirar si merece o no merece, sino mirar, escuche,
que lo necesita. ¿Puede entenderlo? Hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Padre. ¿Y qué dice acá? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace esta buena obra. ¿Le pregunta si necesita? No, porque ya sabe que lo necesita. ¿Por qué lo hace? Porque los ama y porque le desea el bien. No porque se lo piden, si hasta, en todo caso hasta le desprecian a Dios. No aceptan que Él es el creador de todas las cosas y no aceptan que de Él depende todas las cosas. Sin embargo, eso no ofende a Dios. Eso hace que el amor de Dios parece que se acreciente todavía, y lo ama de tal forma que le hace salir el sol y le hace llover y sus siembras progresan y también progresa el hombre, y Dios se alegra con eso. ¿Somos así los cristianos? ¿Somos así los hijos de Dios? ¿Verdad que es un ejercicio que no teníamos pensado siquiera hacer? Ahora, ¿cuán necesario es? Porque la Escritura se tiene que cumplir. Si estos saldrían de nuestro medio, jamás podríamos cumplir estas palabras. Pero para la gloria de Dios se van a cumplir. ¿Se oye? Se van a cumplir. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Referido a este verso 48, un cierto comentarista dijo esto, escuche: Cristo fija un estándar inalcanzable. ¿Escuchó eso? Cristo en este verso fija un estándar inalcanzable. Eso es lo que dice. ¿Fijó un estándar inalcanzable? Entonces yo digo, Jesús me dice a mí: sed pues perfectos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Digo, Jesús me está mintiendo. Me dice que yo sea algo que no puedo hacer según el criterio de este hombre. Y son personas que estudiaron, son personas que se ocuparon, pero que les gana su razonamiento humano, les gana su intelecto, les gana su capacidad. Sobreponen la capacidad o el intelecto sobre la fe. Y estas cosas son de fe y para fe. Estas son cosas que se deben creer o no. Por otro lado, si se saca de contexto es imposible lograrlo, pero dentro del contexto es una lección de vida para los cristianos. Lo repito, pero dentro del contexto en el cual está escrito es una lección de vida para los cristianos. Porque son los que deben imitar a Dios, no hacerse como Dios, imitar a Dios en sus acciones. Imitar a Dios en su amor, imitar a Dios en su benevolencia, imitar a Dios en su paciencia, imitar a Dios en su amor, imitar a Dios en el beneficio que Él produce sobre el ser humano. Eso es lo que pretende la Escritura, eso es lo que pretendía Cristo para con sus discípulos, eso es lo que pretende el Señor para con nosotros ahora. No que seamos semejantes a Dios como Dios, sino que tengamos esas manifestaciones semejantes a la de nuestro Dios, semejante a la de nuestro Cristo, que de hecho, como ya sabemos, para eso fuimos llamados, para conformarnos a la imagen de aquel que nos llamó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora miramos la diferencia de pensamiento de una persona entendida. ¿Cómo debemos estar atentos a lo que oímos? Yo creo que este es el tiempo donde más debo aconsejar sobre lo que se oye en internet. Porque hay cosas muy buenas, como hay cosas muy malas. Hay cosas bastante acertadas en la Escritura, como hay cosas totalmente sacadas de contexto, y muchas de ellas ni siquiera salen de la Biblia. ¿Por qué aclaro esto? Porque en internet hay de todo. Nosotros tenemos que elegir. Yo escuché a un pastor decir: tenemos que elegir con quién dejarnos ministrar. A mí me sirvió cuando este pastor dijo eso. Elegimos con quién dejarnos ministrar, porque tenemos una capacidad que Dios nos ha dado para entender qué cosas hemos de recibir de parte de Dios y qué cosas no son de parte de Dios. Porque ya no somos niños, sino que somos personas que vamos entendiendo el plan, el propósito de Dios y su palabra. Entonces hay de todo en internet.
Y podemos decir, claro, está bien, ¿cómo voy a ser como Dios? Nadie está hablando de eso. Miramos todo el contexto y qué es lo que Dios quiere, que ese sentir maravilloso que tiene sobre el ser humano se forme en nosotros. ¿Se imagina cuando ya no haya barreras de pensamiento entre nosotros? Donde no haya diferencia, porque siempre hay alguien que se ofende. Y a veces sin sentido. A veces decimos nosotros, ¿cómo te vas a ofender por una tontería así? Pero nosotros no sabemos lo que pasa en el corazón del hermano. No sabemos lo que pasa en el corazón de la hermana. Entonces yo tengo que ver mi obligación como cristiano y como hijo de Dios. ¿Cuál es la postura que yo tengo que tomar ante una situación semejante? ¿Qué me conviene? ¿Qué espera Dios de mí? Oiga, ¿qué espera Dios de usted? Por favor, atienda. ¿Qué espera Dios de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué manifestación espera Dios de usted en una situación que de hecho muchas veces son repetidas y a veces parece que hasta nos cansan las cosas que suceden? ¿Qué espera Dios? Una reacción semejante a la de Cristo, que puso su vida por amor al hombre. ¿Eso es lo que espera? ¿Eso es lo que espera? Eso es lo que espera. Entonces dice, Cristo fija un estándar inalcanzable. Y dice también esto sobrepasa lo que la ley en sí misma demanda. Como diciendo, si la ley era difícil de cumplir, esto mucho más. Para un hombre que no nació de nuevo, es difícil de cumplir. Para un hombre que nació de nuevo, recibe una vida en el Espíritu. ¿O no? Donde puede manifestar esta forma de vida. Ahora, ¿es necesario que esto se cumpla en nosotros? Es necesario que se cumpla. Es necesario que la Escritura se cumpla. En el capítulo 5, donde habla de la justificación, justamente ese pasaje, pero en el verso 3 dice lo siguiente: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hasta allí. Ahora fíjese, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Necesitamos las tribulaciones. Las tribulaciones produce paciencia. Necesita la tribulación para que se desarrolle la paciencia. Y después habla de la prueba. En este pasaje no habla de tener pruebas, sino más bien de ser aprobado. Esa es la diferencia también. Ahora, fíjense una cosa: tribulación, presión, estrechez, aflicción, angustia, dificultad. Todo eso puede ser, o algunas de esas. Tribulación, aflicción, una angustia, una dificultad. Entonces, ¿qué va a producir eso? Estamos sometidos a una estrechez, a una dificultad, a una situación que de alguna manera nos preocupa y nos hace pensar de que las promesas divinas de Dios no llegan a nuestra vida, que no hay cumplimiento del beneficio de Dios sobre mi vida, porque estoy en un momento de angustia, estoy en un momento de dolor, en esta tribulación, y como que no salgo de ella. Entonces, en esa condición se hacen como inalcanzables las promesas de Dios. Parece que se alejaran las promesas de Dios. Parece que ya no fueran para nosotros. Algunos hasta llegamos a pensar, parece que Dios se olvidó de mí, porque estamos en un momento difícil. Sin embargo, ese momento difícil produce en nosotros, hermanos amados, una paciencia, soportar, mantenerse en el lugar a pesar de lo que sucede, estar firme, estar sometido, gloria a Dios, estar, hermanos míos, abrigando la esperanza de que Dios en su momento va a bendecirnos o va a sacarnos de esa situación. Pero jamás pidamos a Dios, quítalo de mí, porque entonces habrá lo segundo que no se va a producir. Si usted le dice a Dios, quítame a mí de esta tribulación, quítala de mí, entonces va a haber algo que no se va a cumplir. Entonces tenemos que ser sabios en esto y no decirle a Dios que quite la tribulación, sino que nos dé fortaleza, sino que nos dé luz para entender.
sino saber, hermanos míos, y entender que si Dios lo permite, es para nuestro beneficio, es para algún provecho. Y pasa que en el momento difícil nosotros no vemos ni el beneficio ni vemos el provecho. Solo vemos la dificultad, solo vemos el problema, solo vemos que nos ahogamos. Encima de esto estoy solo, más solo que nunca, nadie se acerca, parece que todos me olvidaron. Es el trato de Dios. Dios te está perfeccionando, está haciendo que esa paciencia se desarrolle. Entonces no estás solo, al contrario, sabe que muestra esa tribulación, sabe que muestra esa soledad, sabe que muestra esa estrechez, sabe que muestra ese estado, hermanos amados, donde uno se siente tan mal, muestra de que Dios está trabajando. Muestra de que Dios está trabajando con nuestra vida, nos está perfeccionando. Así que al hombre no le gusta esto. Al hombre le gustan los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, las cosas que Dios preparó. Cuando nosotros leemos Efesios, vamos siempre porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero nunca vamos despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos en el mismo libro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos gusta hablar de las cosas lindas que Dios tiene. Esto, aunque no lo veamos hoy, es algo lindo, porque me lleva a mí a ser una persona que yo no era. ¿Se escucha? Me lleva a mí a ser una persona que yo no era. Y no solo eso, sino que me lleva a mí de ser una persona que no agradaba a Dios a una persona que sí agrada a Dios. ¿Debo entonces alabar a Dios por esto? Debo alabar a Dios por esto. Debo contentarme, alegrarme. Dios está trabajando en mi vida. Gloria a su nombre. La tribulación produce paciencia. Oiga esto. La paciencia soporta, esta paciencia, referida a esta paciencia, soporta con calma aquello que quisiéramos fuera quitado. Lo leo de nuevo. Esta paciencia soporta con calma aquello que quisiéramos que fuera quitado. Miramos nosotros lo que nos pasa y sí, realmente el deseo es que sea quitado. El deseo es que se lo saque de mí, Señor. Pero en realidad, hermanos amados, la paciencia hace esto, soporta con calma. Soporta con calma. Aquello que quisiéramos, porque no es que no sentimos esto, quisiéramos que fuera quitado, lo soportamos con calma, porque tenemos esperanza en la promesa de Dios. Amén. Ya sea esto, lo leo todo completo para que se entienda. La paciencia soporta con calma aquello que quisiéramos fuera quitado. Ya sea esto, la privación del bien prometido o la continua experiencia de males positivos. Eso así lo dice el diccionario, pero yo lo tomo porque tengo pasajes bíblicos para afirmarlo. Entonces dice lo siguiente: la privación de bienes prometidos. Los bienes prometidos, lo dice bien claro el apóstol Pablo, no son para esta tierra, ni son de este siglo, ni se ven, sino que no se ven y son eternas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No se ven y son eternas. Dios la prometió. ¿Y cuándo? Y acá estoy, en la lucha, en la prueba, en la dificultad, en las tribulaciones. Estás aprendiendo a ser paciente. Lo que no debemos perder es esa confianza en nuestro Dios. Si Él lo habló, se va a cumplir. Que en su sed le dieran a beber vinagre, ¿se habían olvidado? ¿O era una prueba? No sé, pero Jesús dijo: tengo sed, para que se cumpla la Escritura. Hasta en el detalle estuvo. ¿No estará con nosotros? ¿No estará con nosotros? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? A Él sea la gloria. 8:25 de Romanos. Y dijimos, ya sea esto la privación del bien prometido. Romanos 8:25. Y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Al que vive sea la gloria. O la continua experiencia de males positivos. Romanos 8:28. Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, dice bien claro, a los que conforme a su propósito son llamados. Allí está. Ese es el mal positivo. La continua experiencia del mal positivo, como también otros que algunos vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puede ayudarnos? Hablábamos con nuestra hermana Emma el día viernes. ¿Cómo puedo pensar, dice, que esto me ayuda bien? Y después ella misma encontraba la unión que produjo en la familia. Después del momento difícil, después del momento del dolor, la unión que produjo en la familia, el despertar de sus propios hijos en ayuda hacia ella, descubrió un montón de cosas lindas y entonces nosotros ve cómo ayuda a bien. Algo que está tan feo, algo que parece que no tiene solución. ¿No ayudó a bien la muerte de Jesús en la cruz? ¿No tuvo que derramar hasta su última gota de sangre en rescate por muchos? ¿Y no fue acaso un beneficio para nuestra vida? Y decimos, eso tan malo ayudó para bien. De tal forma, de tal manera, que tenemos la posibilidad de asemejarnos a Jesucristo, hermanos míos, y sentarnos con Él en su gloria. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Eso es lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace. Y es nuestro trabajo encontrar, hermanos amados, este beneficio en las cosas terribles, difíciles para muchos cristianos, cosas difíciles, el soportar, el amar, el perdonar, cosas muy difíciles. Si Jesús mostró que lo hizo, nos dio ejemplo, nos dio su Espíritu, nos dio su amor, nos da su palabra, el Espíritu nos ayuda. ¿Cuánto da gloria a Dios? El verso 25 que leímos dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, aunque estemos medio aflojando sin entender un montón de cosas, hay un poder que nos ayuda. De hecho, ahora está actuando ese poder porque la palabra de Dios viene para eso, para fortalecernos, para alentarnos, para que nos afirmemos, para que retomemos con todas nuevas fuerzas el plan de Dios de aquí en adelante, hermanos míos, y que se cumpla en todos los que creemos. Traerá beneficio, porque traerá beneficio para usted, para nosotros, y traerá beneficio para otra gente. Porque aunque no se parezca, o aunque no lo parezca, hay personas que están observando a la iglesia. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que ya sabe que no todas las iglesias son igual, que no todos los que nombran a Jesús son la misma gente. Entonces de nosotros es la responsabilidad que cuando miren a esta congregación vean a personas que aman al Señor y que pretenden el bien de la persona sin quitarle sus bienes. Que pretenden el bien de la persona sin hablarles de fantasías ni de engaño. Que pretenden el bien de la persona sin mentiras, diciéndole que Dios lo va a sanar, tenga la enfermedad que tenga. Y aunque Dios lo puede hacer, el mensaje que Dios le dio a la iglesia para el hombre es que se vuelva de sus caminos y crea en el Señor Jesús para que sea salvo. Eso es lo que Dios quiere, ese es el mensaje. Esa es la palabra. No la sanidad, no el milagro. Cosas secundarias. Beneficio que puede traer a la iglesia, a algún lugar o a alguna persona. Beneficio que Jesús trajo a la humanidad. Pero el mayor de los beneficios, y de hecho el propósito por el cual vino a la tierra, es que el hombre sea salvo de la condenación. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a su nombre. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No son todos. Esto acá depende totalmente de nosotros, porque es lo que yo creo. Yo digo, yo soy llamado. Entonces, si yo soy llamado, debo entender que todo me ayuda bien. Todo me ayuda bien. Hoy yo del lado de la experiencia puedo hablar y decir que hay cosas muy difíciles para pasar en esta tierra, de mucho dolor, de mucha angustia, pero a pesar de eso y todo, uno halla el beneficio, uno halla el buen propósito, uno se da cuenta que ayuda para bien. La unidad de los hermanos, la unión de los hermanos,
la ayuda de los hermanos, el consuelo de los hermanos, el abrazo de los hermanos. Eso es lo que yo vi en el momento más difícil de mi vida. Y sentí la fortaleza de mis hermanos, o la fortaleza de Cristo a través de mis hermanos. Así que el que vive sea la gloria. Y dijimos, la paciencia prueba, y no habla de prueba de ser probado, porque ya venimos de una tribulación que soportamos con paciencia. A ver si se entiende. Vengo de la tribulación que soporto con paciencia, no me va a producir una prueba, sino que habla de ser aprobado. Mire cómo se lee en Dios habla hoy. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza. ¿Yo? Y esta firmeza, déjenme que se lo lea. Una vez alguien dijo, nunca perdió un señalador. Antes dependíamos mucho de ello. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La palabra que se repite acá es prueba. Y esta firmeza, hablando de la esperanza, nos permite salir aprobados. A esa prueba se refiere. Nos permite salir aprobados. ¿De qué forma? Dice bien claro. Nos llena de esperanza. Abrigamos de esperanza. Quiere decir que la tribulación produjo la paciencia, y la paciencia, hermanos amados, me hizo estar más confiado en aquel que promete y cumple. No lo veo hoy, no lo veré mañana, no lo veré pasado, pero yo sé que lo veré. No será hoy, no será mañana, pero en algún momento será. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios me habla de esta esperanza. Entonces no necesito más nada sobre esta tierra que creer a lo que Dios habló, que de hecho tiene fiel cumplimiento. Amén. Entonces esto dice a los que conforme a su propósito son llamados. No son todos. Ahora la pregunta es, ¿no tendrá que cumplirse esta palabra? Habrá algunos que sí van a decir, esta palabra la veo en mí, se manifiesta en mí. Esta palabra que el Señor escribió aquí es para mí. Yo amo a Dios y todas las cosas me ayudan a bien, porque yo creo que fui llamado conforme al propósito de Dios. Entonces, a esa seguridad nos referimos. Yo escuchaba el coro, alabanza, hay alboroto en las calles, y allí hay dos personas, dos relatos. Uno que se va a la presencia de Dios y siente que todo su cuerpo y su ser han cambiado, y otro que llora diciendo, ¿por qué me quedé? Dios quiera que nosotros seamos o que sintamos que nuestro cuerpo y nuestro ser han cambiado. ¿De quién depende? De usted y de mí. Depende de nosotros. ¿Cuánto dan la gloria a aquel que nos llamó? Una prueba de que para Pablo todas las cosas ayudan a bien. Vamos a ver, un ejemplo, una prueba, un testimonio. Segunda de Corintios, capítulo 12. Algunos dijeron que el apóstol Pablo sufría de una enfermedad de la vista, que en su tiempo me sabía hasta el nombre, que en realidad considero que tampoco es tan importante, por eso tampoco está escrito. Sin embargo, por esa enfermedad rogó a Dios en 3 oportunidades, como lo dice en este capítulo que vamos a leer, capítulo 12 de Segunda de Corintios. Y él, hermanos amados, haya el buen propósito de Dios. Porque es algo que no relata la Escritura, que dice, y Dios me dijo, y Dios me hizo entender, sino es algo que él relata. Y yo digo que solo puede hacerlo una persona que sabe que en Dios no hay despropósito. ¿Se escuchó?
Una persona que sabe que en Dios no hay despropósito. Y una persona que cree que todo le ayuda a bien. Verso 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué dice él? Que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le abofetee, para que no se enaltezca sobremanera, a causa de las revelaciones. Esto Dios no se lo dijo, esto Él lo entiende. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es una palabra que se tiene que cumplir. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Quién puede hacer esto? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién puede hacer esto? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo se hace para que en medio de todo esto uno se sienta fuerte en Cristo? Son los límites de lo que alguna vez hablamos. Dios permite que vayamos hasta el límite, pidiéndole ayuda, pidiéndole fortaleza, para que haciendo como Cristo, clamando a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, o sea, temor de no hacer aquello para lo cual fue llamado, o enviado, o traído a la tierra, reciba la fortaleza de Dios para continuar adelante. El apóstol Pablo entiende esto y dice: me fue enviado, fue permitido por Dios que me pase esto, para que yo no me crea mayor que nadie, para que me dé cuenta que sigo siendo un hombre, estoy lleno de debilidad, lleno de conflicto, pero lo que me saca adelante es el poder de Dios, lo que me saca adelante es el poder de Cristo, lo que se perfecciona en mí en estas situaciones es el poder de Cristo, que se perfecciona en mis debilidades. Porque entonces, cuando alguien hace una reflexión semejante, es porque estuvo considerando todo lo que le estaba pasando. Fíjese, las veces que estuvo preso, las veces que fue castigado, las veces que les tocó naufragios, ayunos, peligros de muerte. ¿Cuántas cosas le sucedió? Todas las veces lo vio de esta forma. Todas las veces hizo un examen y dijo: la única forma por la que yo pueda estar vivo es por el poder de Dios. Porque nada me detuvo, porque Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para conmigo. Entonces las revelaciones que me dio el Señor nuestro Dios, permitió esto para que yo no me crea mayor que nadie. Eso es algo que lo puede decir alguien solamente que entiende. El que entiende puede decir algo semejante. Amén. Y gloriarse sobre las debilidades, porque sabe que el poder de Cristo va a orar allí. Eso solamente la experiencia lo puede llegar a descubrir. Mientras tanto son palabras. Hoy leemos esta palabra, pero esta palabra también tiene que cumplirse en nosotros. ¿Se escuchó? No me diga que hay temor, porque eso es lo primero que ataca: el temor, el miedo. Si yo digo amén y si le pasa algo a mi familia, si le pasa algo a su familia, es porque Dios así lo quiso. Pero jamás podemos tener miedo de Dios, porque no hay nada mejor que estar en su presencia. Jamás podemos tener miedo de Dios, porque mientras aquí abajo hay alboroto y grito, allá arriba hay gozo y esperanza. No podemos tener miedo de Dios, porque ya somos de Él. No podemos tener temor de Dios, porque somos su familia y Él es nuestro Padre. No podemos tener temor de Dios, miedo a Dios. La palabra exacta sería miedo a Dios, temor de Dios tenemos que tener. No podemos tenerle miedo a Dios, porque solo busca nuestro beneficio. Él sabe el pensamiento que tiene para nosotros, el pensamiento de bien y no de mal. Él nos amó, nos recogió y nos trajo, nos limpió, nos hizo aptos y quiere llevarnos a su misma presencia. Ese es nuestro Dios.
Ese es su Dios y el mío. Ese es el que nos sostiene en nuestras debilidades. Él es el que quiere que comprobemos su poder. ¿Se escucha? Él es el que quiere que comprobemos su poder. Gloria a su nombre. Y lo vamos a terminar allí, porque quiero que cantemos esa alabanza. Reciban bien a los cristianos débiles, aconseja Pablo, a los que todavía no entienden bien el propósito de Dios. No discutan con ellos, no peleen, sino busquen la forma de ayudarlo. ¿Quiénes son los que van a buscar la forma de ayudarlo? Nosotros. ¿Lo creen? Nosotros que estamos fuertes. Nosotros que sabemos, que sí sabemos lo que Dios quiere. Que sí podemos comunicárselo al hermano, a la hermana, a la persona que se acerca, dispuesto a ayudar. Entonces, ¿evitaremos ahora los conflictos? No. ¿Evitaremos ahora aquellas diferencias? No, no. Vamos a trabajar con nuestra vida, no con la del hermano, no con la de la hermana, con nuestra vida. Porque es necesario que así cumplamos toda la Escritura. ¿Cuánto lo quieren? ¿Lo desea? ¿Usted sabe que está a su alcance? Hablábamos con unos hermanos ayer. En el peor momento, en el momento más difícil, es donde va a aparecer Satanás. Con Jesús lo demostró. Fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Capítulo 4 de San Mateo. Y que dice que estaba ya en 40 días y 40 noches de ayuno y Jesús tenía hambre. Allí vino el tentador. Cuando Jesús tenía hambre. Cuando ya pasaron 40 días y 40 noches y ya estaba con sus últimas fuerzas, y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y allí en el último momento aparece allí el susurro en nuestros oídos. ¿Y ahora? ¿Tu Dios no te ayuda? ¿Tu Dios no te responde? ¿Quién te saca de esta? Jesús respondió con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de nuestro Dios. Nosotros haremos lo mismo. Diablo y Satanás y cualquier cosa que se oponga a la verdad de Dios, esto me ayuda bien, porque amo a Dios. Amén. Así que no se asusten en el momento difícil. Nosotros no estamos como los que no conocen. No nos va a sorprender la prueba. No vamos a estar como que no sabemos lo que nos pasa. Ahora sabemos lo que nos pasa. Viene para nuestro provecho. Amén. Viene para nuestro provecho. Entonces, meditemos, leamos los pasajes y busquemos, fijémonos que hay más. Para que nosotros nos demos cuenta que la Escritura debe estar cumpliéndose en nosotros también. Que hay cosas que dice la Biblia de cómo debe ser un cristiano o cómo debe obrar un cristiano, y en ella tenemos que estar enfocados nosotros. Yo debo obrar como Dios me mostró en su palabra que debo obrar. ¿Lo creemos? Entonces dispongámonos de todo nuestro corazón y Dios lo hará.